Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella que usted demanda más información, es nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de San Bartolomé de Tirajana y para ello nos acompaña en los platos de Canal 4 TV don Alejandro Marichal, secretario local de Coalición Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, un poco tirado de frío, pero bien. Eso es bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí, sobre todo más que frío, que sobre todo que llueva, que bastante falta que nos hace, especialmente en la zona sur, que las presas están vacías y los agricultores y los regantes de la zona sur están bastante molestos porque están regando con el agua, con aguas residuales, con aguas que están tratadas, pero no deja de ser agua pues que viene de donde viene. Y deseando entonces que cuanto antes llueva, porque lamentablemente en la zona sur seguimos sin contar con una desaladora para que precisamente los regantes y los agricultores de la zona tengan garantizado el agua siempre y no estar siempre esperando que llueva. ¿Es una asignatura pendiente? Sí, y es una de las propuestas que hicimos una de las enmiendas que presentamos a los presupuestos del Cabildo para 2018 fue precisamente que la necesidad de contar en la zona sur, en San Bartolomé de Tirajana, con una desaladora. ¿Entiende usted que una institución como el Cabildo tenga 400 millones en las arcas bancarias, podemos decir, en los bancos, y no tengas estas inversiones cuando hay unas necesidades por parte de los diferentes municipios de esta isla redonda? Pues no se entiende, y no se entiende porque es cierto que la ley de estabilidad presupuestaria que aprobó el Partido Popular en el gobierno de España establece limitaciones para el gasto público, eso es cierto. Pero también es cierto que esa misma ley, en una disposición, establece que siempre y cuando se atiendan las obligaciones bancarias y las obligaciones con acreedores, si aún así todavía hay superávit, se puede hacer inversiones, pero inversiones que sean sostenibles económicamente, que nunca pongan en riesgo la estabilidad presupuestaria de la administración en cuestión, en este caso del Cabildo. Así que en este caso tendría posibilidad, con la ley en la mano, de hacer inversiones, insisto, siempre y cuando sean sostenibles económicamente. Pero en este caso el Cabildo Insular de Gran Canaria, 400 millones en los bancos, tenemos la ley presupuestaria por un lado del Gobierno de España, pero no agota el presupuesto, siempre se queda un 60 y algo, un 70 y algo del presupuesto anual. Ahí está la cuestión. Es decir, primero de los presupuestos tiene una baja ejecución los presupuestos, el Cabildo de Gran Canaria, pero que si a eso lo unimos los 400 millones, podría incluso gastar más si hace inversiones que son sostenibles económicamente. Pero efectivamente tiene una baja ejecución y en Gran Canaria en general y en San Bartolomé en particular, en San Bartolomé de Tirajana, hay muchas necesidades para los vecinos y las personas que vivimos en esta isla. Ustedes presentaron otras enmiendas a los presupuestos del Cabildo Insular de Gran Canaria. ¿Entre ellas cuáles? Bueno, una de ellas, que fue la que más bomba y platillo tuvo, fue la necesidad de contar con un plan de modernización para las áreas comerciales en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Algún telespectador puede estar preguntándose por qué no se lo proponemos esto al gobierno de Canarias, por ejemplo, que sería otra administración que podría colaborar en este tipo de cuestiones, la renovación de las áreas comerciales. Pero es que el gobierno de Canarias ya lo hizo. En el 2013 inició una serie de planes de modernización en toda Canarias. En Gran Canaria uno de ellos fue el plan de modernización de Maspalomas, pero Nueva Canarias en ese momento presentó una serie de alegaciones basándose en unos informes, que faltaban unos informes económicos y medioambientales, cuestiones de forma. La cuestión es que paralizó y judicializó el plan de modernización de Maspalomas y se quedó a media la renovación de muchos proyectos que estaban contemplados en ese plan de modernización. Gracias a ese plan de modernización, por ejemplo, se pudo llevar a cabo la renovación de los apartamentos Santa Mónica o, por ejemplo, contar con un recinto de paintball en la zona del karting,
y otra serie de mejoras que se hicieron, pero como digo, se cortaron a mitad, se paralizaron, porque Nueva Canarias decidió judicializar un tema que era capital, que era fundamental para la renovación de los espacios turísticos, y desde entonces pues, está recurrido en el Tribunal Supremo y veremos en qué acaba todo eso. Por esa razón, como Nueva Canarias en ese momento se cargó el plan de modernización que impulsaba el Gobierno de Canarias, pues lo que ahora que está gobernando en el Cabildo, lo que hemos propuesto, oye, si usted se ha cargado el plan de modernización, pues lidere usted para la isla de Gran Canaria una alternativa. Y por esa razón, a los presupuestos del Cabildo de 2018, una de las enmiendas fue contar con un plan de modernización que vaya orientado especialmente a la modernización de las áreas comerciales. ¿Y por qué las áreas comerciales? Porque en las áreas comerciales se encuentra la oferta no alojativa. Están especialmente las pequeñas y medianas empresas de la zona sur de la isla, de San Bartolomé de Tirajana, y nosotros entendemos que si desde la Administración somos capaces de colaborar, de impulsar en la renovación de las áreas comerciales, pues va a ser un impulso también para las pequeñas y medianas empresas del sector y, por tanto, un impulso también para el empleo. No nos olvidemos que muchas veces cuando hablamos de turismo siempre nos centramos en los hoteles, pero la mayor parte del empleo está en la oferta no alojativa y en el transporte. Turismo son tres patas: transporte, oferta no alojativa y oferta alojativa. Pues la oferta no alojativa y el transporte representan el 80% del sector. Uh-huh. Así que, sin embargo, es el gran olvidado por este Cabildo de Gran Canaria y por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Curiosamente, quien denuncia y paraliza ese plan de modernización del Gobierno de Canarias en el municipio tanto de San Bartolomé de Tirajana como de Mogán son los representantes de Nueva Canarias, como usted acaba de decir, pero en este caso de don Ángel López, que es asesor de turismo del Cabildo Insular de Gran Canaria y a su vez también concejal. Pues sí, yo creo que fue un error para el avance de la renovación en la isla de Gran Canaria. Y lo peor de todo no, pero es que en el resto de Canarias siguió adelante esos planes de modernización, no hubo ningún tipo de problema en el resto de islas. Donde ponemos las pegas es en Gran Canaria. Y encima lo pone otra fuerza política, que es Nueva Canaria, que supuestamente siempre vende que es la gran defensora de Gran Canaria. Pero la realidad y los hechos hablan por sí solos, es que es el gran enemigo de Gran Canaria, porque la primera de cambio se cargó un plan de modernización y en este caso pues el líder de Nueva Canarias en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, que como usted decía, Ángel, pues cometió para mí un error muy importante que ha supuesto un parón a la renovación turística en Gran Canaria y que quizás ahora no somos capaces de apreciarlo, uh-huh. Pero con los años nos daremos cuenta que hemos perdido una oportunidad de oro para hacer más competitivo nuestro sector, para ser más competitivos turísticamente y sobre todo proyectar una nueva imagen a los que nos visitan y por último, y como decía anteriormente, un impulso, un revulsivo a los pequeños y medianos empresarios, porque si somos capaces de renovar las áreas comerciales y los espacios públicos más allá de los hoteles, pues eso es un aliciente para que el turista, pues cuando salga de los hoteles, consuma en los establecimientos y genere economía. Uh-huh. En este caso fue Ángel López en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, Isabel Santiago de Nueva Canaria en el municipio de Mogán. ¿Eso no fue un corte y pega? Probablemente sí. Y yo creo que son políticas equivocadas. Cuando los políticos se dedican a judicializar las iniciativas de otras administraciones y no intentan llegar a un acuerdo, y sobre todo a judicializarlo porque supuestamente faltaba un informe económico o un informe medioambiental, que basándose en cuestiones de forma, no de fondo, lo único que está demostrando que lo que quería era paralizarlo, por no sé si por una cuestión electoral o simplemente por fastidiar una iniciativa del Gobierno de Canarias que nos hubiese beneficiado mucho a Gran Canaria. Pero esto es lo que tenemos, por desgracia, en Gran Canaria. Tenemos políticos que no están a la altura de las circunstancias y son, insisto, los peores enemigos de Gran Canaria. Esa es la realidad.
Hablamos del plan de modernización, tanto en el municipio de Mogán como en el municipio de San Bartolomé, pero a su vez también la paralización, que ahora ya se ha puesto en marcha nuevamente la obra del Ciampar, en el Beril. No son muchas coincidencias donde se está parando inversiones en Gran Canaria y detrás, o por lo menos las formaciones políticas que representa y que pone esos palos en la rueda de esas inversiones en Nueva Canarias. Los malos no son los de Coalición Canaria, los que no invierten en Gran Canaria, los que maltratan a Gran Canaria. Ese es el discurso que tienen ellos. Y es el discurso que lamentablemente ha calado en parte de la sociedad gran canaria. Pero la realidad es que este plan de modernización, como decía antes, se lo carga Nueva Canarias presentando una serie de alegaciones y llevándolo a los tribunales. Usted acaba de comentar otro asunto, que es el de el Ciampar en la zona del Beril, en San Bartolomé de Tirajana. Que el propio alcalde, y no precisamente que sea yo un defensor de don Marco Aurelio Pérez, era el primero que achacaba al Cabildo de Gran Canaria la paralización de esa obra, que afortunadamente, porque el inversor reside en Canarias, reside en Tenerife, tuvo la paciencia de mantener la inversión a pesar de todas las trabas que le estábamos poniendo, no a través del gobierno de Canarias, sino del Cabildo de Gran Canaria. Y eso es una realidad. Y ahí estuvo tirándose la pelota tanto el ayuntamiento por un lado, diciendo que es responsable del Cabildo, y el Cabildo diciendo por otro lado que el responsable de la paralización era el ayuntamiento. Y en esa pelea, como siempre en Gran Canaria, nos entretenemos. Pero después estos políticos no tienen yo diría, la humildad de reconocer que si Gran Canaria está como está, supuestamente tan mal, que tampoco creo yo que sea así, es por responsabilidad de los que están gobernando en esta isla. Y los peores enemigos que tiene esta isla son nuestros responsables políticos. Y no echarles balones fuera y culpar a otras administraciones de la incompetencia de los que están gobernando en esta isla. Otra de las enmiendas que han presentado por parte de Coalición Canaria, los presupuestos del Cabildo. Otra de las enmiendas que hemos presentado es en materia de vivienda. Es decir, San Bartolomé de Tirajana tiene un problema serio de vivienda, y tan serio que yo creo que me atrevería a decir que es el primer problema que tenemos en San Bartolomé, porque llevamos ya, pues diría, casi 15 años sin hacer ninguna promoción pública de vivienda, ni hay políticas orientadas a la ayuda al alquiler. Y en estos, yo diría, 8 años especialmente, hemos aumentado el número de turistas, hay muchas más personas que vienen de otros países y residen en el municipio. Eso significa que se encarece mucho más el precio de la vivienda o de los propios alquileres. Hoy día, para un bolsillo medio, para un trabajador medio, comprarse una casa en San Bartolomé, primero si la encuentra, y segundo, a unos precios desorbitados. Y lo mismo con los alquileres. ¿Qué ha provocado eso en los últimos años? Porque Santa Lucía, que hasta hace 25 años tenía los mismos o menos habitantes que San Bartolomé de Tirajana, hoy día tiene 70.000 habitantes y San Bartolomé de Tirajana se ha quedado pues paralizada con 54.000 habitantes, porque la mayoría de personas que residían en el municipio o quieren residir en el municipio terminan residiendo en Santa Lucía o en Ingenio o en Agüime, pero no precisamente en el municipio en el que trabajan, y muchos que han nacido en ese municipio se han tenido que ir fuera porque allí es inviable comprarse una casa. La única administración que ha hecho el esfuerzo de invertir en la promoción pública de vivienda en esta legislatura ha sido el Gobierno de Canarias. Precisamente, bueno, como todos saben, en el Gobierno inicialmente había un pacto entre Coalición Canaria y PSOE. En su momento propuse en aquel entonces a la consejera de Vivienda, que a su vez era la vicepresidenta del Gobierno, del Partido Socialista, que se diera una vuelta por el municipio y viera el problema serio que teníamos de vivienda. Siempre me alegaban razones de agenda y no en ningún momento pues pudieron visitar el municipio. Pero bueno, cuando salieron del Gobierno entró la compañera de Coalición Canaria, la consejera Cristina Valido, y automáticamente le envié un correo insistiendo en la necesidad de que viniera al municipio. Vino
y le enseñamos las barracones del matorral, vio en el estado en el que estaba y se comprometió allí mismo que para 2018 se incluyera una partida, quería orientada a construir 50 viviendas sociales en el lomo de Maspalomas para las 40 y pico familias que están viviendo en circunstancias infrahumanas y que además llevan así muchísimos años. Y efectivamente para 2018 contamos con una partida del Gobierno de Canarias que va orientada a construir esas viviendas. Pues lo mismo, ese esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Canarias se lo pedíamos también al Cabildo y se lo pedimos al Ayuntamiento. Y en las enmiendas del Cabildo para 2018 presentamos esa enmienda que le comentaba, pues incluir una partida específica para la promoción de viviendas y ayudas al alquiler, y la respuesta del señor Antonio Morales, con el apoyo del Partido Socialista y de Podemos, fue igualmente cargarse o denegar o desestimar esta enmienda y no aceptar ni siquiera incluir una ficha presupuestaria para la promoción pública de viviendas. Ya no digo solamente en San Bartolomé, nosotros hicimos la propuesta para San Bartolomé de Tirajana, pero incluso para Gran Canaria en general. Pues la financiación al respecto por parte del Cabildo de Gran Canaria es cero, y ante nuestra propuesta la negación en rotundo. ¿Entiende esa postura por lo menos por parte de Podemos, que tanto está al lado del ciudadano? Pues tendrán que explicarlo ellos, yo no lo entiendo, y sobre todo porque presumen de ser un pacto progresista, que es un pacto se vendieron como un pacto por las personas y por las personas más desfavorecidas, pero cuando le hacemos una propuesta concreta como es esta, de construir viviendas sociales o de ayudas al alquiler para el municipio de San Bartolomé de Tirajana, su respuesta ha sido clara. Y el Partido Socialista, pues en ese pacto en el Cabildo está el Partido Socialista también. ¿Se ha definido? ¿Se ha pronunciado? Votaron a favor de no incluir la enmienda que presentamos nosotros, tanto Partido Socialista como el Podemos como Nueva Canaria. Esa ha sido la realidad. Igual que votaron en contra de la enmienda que era el plan de modernización de las áreas comerciales. Esa es la realidad. Y además no se molestaron tampoco en dar grandes explicaciones. Alegaron que no correspondía o que no... No corresponde que los vecinos del Matorral sigan viviendo en el tercer mundo, ¿no? No corresponde. Pero sí corresponde a otras partidas. Compramos gofio y otros seres. Pero es que además... Y no corresponde que los vecinos y vecinas de Gran Canaria vivan humanamente bien. Pues esta es la realidad. Por eso yo siempre he dicho que el señor Antonio Morales, el presidente, es un lobo con piel de cordero. Porque da una imagen o proyecta una imagen muy de gran bondad, de gran generosidad, pero la realidad es que cuando le llegan propuestas concretas que van orientadas a beneficiar en una a los pequeños y medianos empresarios y en otra a personas que tienen problemas serios de vivienda, ante propuestas concretas como esa, su respuesta ha sido muy clara y es votar en contra. El Partido Socialista, don Ángel Víctor Torres y los consejeros de Podemos. Esa es la realidad. Yo espero que... Espero no, porque ya es 2018, no hay mucho margen para rectificar, pero yo espero que al final los ciudadanos tomen conciencia de que más allá de tener un buen discurso, los políticos hay que valorarlo por los hechos, por las cosas que hacen, no solamente por lo que dicen. Igual que presume el señor presidente del Cabildo de estar a favor de las energías renovables, pero lo que ha invertido, al menos en los 3 años que lleva gobernando, en materia de energías renovables, digo desde el Cabildo, ha sido cero. ¿Cómo? La promoción de parques, es decir, este Cabildo no ha promovido desde el Cabildo la construcción de ningún de energía renovable, de un parque por lo cual eólico. En Casa de Herrero, cuchara de palo. Sí, señor. Para que se haga una idea a los ciudadanos, los nuevos molinos que han visto, sobre todo en la zona sur, han sido por iniciativa privada, de empresas privadas y autorizadas por el Gobierno de Canarias. Pero el Cabildo no ha intervenido absolutamente nada en la construcción
de esos parques eólicos que, por ejemplo, se han construido en la zona sur de Gran Canaria. Cosa que sí está haciendo muy bien el Cabildo de Fuerteventura o el Cabildo de Lanzarote, que aparte de la iniciativa privada, el propio Cabildo invierte y construyen o ayudan a construir parques eólicos para acelerar el proceso de la dependencia de energías renovables. Entonces, tenemos un presidente del Cabildo, insisto, que tiene un discurso que es muy bonito y suena bien, pero los hechos no van a favor de ese discurso, todo lo contrario. Entonces, yo creo que los ciudadanos, que ya somos todos maduros y tenemos las cosas claras, hay que empezar a tomar conciencia de que no solamente hay que tener buenos discursos, sino hay que demostrarlo con hechos. Y de momento, en lo que más presume él, que es en el gran defensor de las energías renovables, es solamente de boquilla. En la práctica, la inversión del Cabildo, muy poco al respecto. Hacía usted mención y hablábamos de esos 400 millones que tiene el Cabildo en cuentas bancarias, del dinero de todos los gran canarios, porque no es del Cabildo, es de todos los gran canarios, que a través de esos impuestos se ha generado esa bolsa de dinero en esas inversiones, y usted decía sí, pero es que la ley dice que también si hay una inversión sostenible, pues se puede invertir. ¿Y usted no cree que una de las enmiendas que ustedes presentan desde Coalición Canaria, que es una inversión en una residencia en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, no es sostenible? Pues sí, lo creo firmemente y por eso lo propusimos. Primero porque ya el gobierno, el Cabildo, cuenta con 800 y pico millones en los presupuestos, aparte de esos 400. Pero en esos 800 y pico millones tenía posibilidades de otra de las propuestas que hicimos al Cabildo de Gran Canaria era contar con una residencia para mayores para San Bartolomé de Tirajana. San Bartolomé de Tirajana no tiene hoy día ninguna residencia para mayores. Tiene centros de día, pero no tiene una residencia para mayores. Y desde Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana entendemos que es necesario que un municipio como San Bartolomé de Tirajana cuente con una residencia para mayores, porque hay muchas personas mayores que por miles de razones, porque no tienen hijos que los puedan atender o por diversas razones que pueden suceder, pues no tienen un sitio donde vivir o no tienen a nadie que les cuide y necesitan estar en una residencia donde puedan pasar el día pero también puedan dormir, puedan pasar la noche. Nosotros entendíamos que el presidente del Cabildo, teniendo en cuenta que ya tiene Agüimes una residencia para mayores, en su momento colaboró con fondos del Gobierno de Canarias, por cierto, tuviera la misma sensibilidad con las personas que vivimos en San Bartolomé de Tirajana y con nuestros mayores. Y cuando vemos que esa propuesta o esa enmienda también la deniega, es decir, no entendemos por qué esa falta de sensibilidad con un tema que, insisto, no es una inversión millonaria, pero aunque lo fuera, tenemos 800 y pico millones de euros en los presupuestos para destinar de esos 800 y pico millones, pues una partida no muy alta, de unos cuantos millones, para construir una residencia de mayores en San Bartolomé de Tirajana, que no solamente sería para San Bartolomé de Tirajana, podríamos hacerlo comarcal y valdría también para Mogán. Sí, pero no tenemos, insisto, un gobierno en el Cabildo, con el señor Antonio Morales en la cabeza, que tiene un discurso que suena muy bien, que es muy generoso, pero yo creo que quizás para gobernar en Agüimes, pues sí, Amor podría ser un buen alcalde, pero se le está quedando muy grande gobernar en el Cabildo de Gran Canaria. Y cuando se le hacen propuestas que van dirigidas a las personas, por lo normal es que pensábamos nosotros que las iba a aceptar y que les iba a aprobar sin ningún tipo de problema. Pero vemos que igualmente, otra vez con el apoyo a favor de votar en contra de esa enmienda del Partido Socialista y de Podemos, pues dicen que no, por lo que veo, no es necesario una residencia para mayores en San Bartolomé de Tirajana. Por lo cual los que han abanderado las políticas sociales en este país, el Partido Socialista, brilla por su ausencia. Pues sí, porque si eso no es una inversión, vamos a entender, a favor de las personas, que supuestamente se suele decir que es más progresista, que es más, vamos a decirlo de una manera más de izquierda, que yo la verdad yo no hablo en esos términos.
Yo hablo en términos de que hay que pero hay un dicho que dice, dime de qué presume, te diré que carece. Y aquí se ha presumido por activa y por pasiva que hoy por hoy en España tenemos que darle las gracias al Partido Socialista de las políticas sociales y de los derechos de igualdad. Será el Partido Socialista que gobernaba Zapatero o Felipe González, o actualmente el señor Sánchez. Pues se ve que al menos el Partido es la misma Socialista política socialista del señor Sánchez que la del señor Torres. Pues se ve que al menos en Gran Canaria, los socialistas de Gran Canaria, con Ángel Víctor a la cabeza, o el señor Morales, o Podemos, les importa muy poco que en San Bartolomé de Tirajana no contemos con una residencia para mayores. Porque insisto, y siempre lo he dicho, yo me meto en política y intento defender los intereses de los ciudadanos, pero siempre, más allá de la crítica, siempre proponiendo. Estamos proponiendo, estamos haciendo un trabajo de... Pero que ustedes están proponiendo cosas reales, situaciones que están en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, el día a día, deudas históricas, viviendas, una deuda histórica, la situación de las personas que están viviendo en los barracones Juan Grande, eso es de vergüenza, que un municipio turístico que se va a Fitur a promocionar, a invitar, tenga a vecinos y vecinas viviendo en esa manera y de esa forma. Eso por un lado. Pero ustedes no están actualmente ni en el gobierno ni representados dentro del mapa político municipal, porque no han tenido un concejal. Lleva esas mociones, las eleva al cabildo y nos las tumban abajo. No las aceptan, pero es que no... Que ustedes no están pidiendo poner una lanzadera de la NASA y mandar un cohete a la Luna. No, son están cosas pidiendo realidades históricas. Históricas y cotidianas, y sobre todo lo más importante... Pero por lo menos da un paso, don Alejandro. Oiga, mire, vamos a sentarnos, vamos a presente ese proyecto y dígame cuándo podemos llegar y ir al municipio de San Bartolomé de Tirajana. Si no quiere ir con usted porque es malo, pues con los representantes de sus formaciones políticas, porque creo que esto por lo menos lo tendrá que apoyar ahora el señor Carlos Álamo, que es el nuevo secretario del Partido Socialista, digo yo, algo tendrá que decir desde el Partido Socialista de San Bartolomé, o los señores de Podemos del municipio de San Bartolomé de Tirajana, o el señor Ángel López y Nueva Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, algo tendrá que decir en defensa de sus vecinos, porque estamos hablando de demandas históricas. Pues de momento poco dicen, y sobre todo nosotros presentamos una batería de enmiendas, ¿no? Yo no digo que todas se vayan a llevar a cabo ni que todas las pueda atender, pero algunas sí la podría haber tenido en consideración, pero es que ni una de las propuestas. Hicimos otra propuesta que era la necesidad de que San Bartolomé de Tirajana, incluso podría ser a través del plan de cooperación que tiene el Cabildo con los ayuntamientos, cuente con un plan orientado a mejorar los barrios de San Bartolomé de Tirajana. Para que se haga una idea, en San Bartolomé de Tirajana hay más de 2.000 personas que ni siquiera tienen alumbrado público ni alcantarillado. Ni siquiera eso. O muchas veces ni las carreteras, incluso sin estar alquitranadas. Es decir, eso es una realidad de San Bartolomé de Tirajana, que nuestro alcalde, gobernando ya lleva pues 7 años con mayoría absoluta, no ha hecho nada al respecto. Y nosotros pedimos también el apoyo o que el Cabildo de Gran Canaria, que es la máxima institución insular en esta isla, si no lo atiende el ayuntamiento, que lo atienda el Cabildo, que lo normal es que colaborasen las dos administraciones, que son las competentes para hacer este tipo de cuestiones. Pues el Cabildo nuevamente dice que no aprueba la necesidad de un plan orientado a la mejora de los barrios del municipio y mientras tanto, pues insisto, llevamos ya pues los 3 años que lleva gobernando el Cabildo el señor Morales, más los 7 que lleva gobernando el señor alcalde de San Bartolomé de Tirajana, pues los vecinos del sitio, Los Rodeos, kilómetro 40, Salobre, Lomo La Presa, Lomo Los Azules, Lomo Galeón. Le puedo hablar de muchos lomos, de muchos barrios del municipio de Montaña Arena, es decir, le puedo
nombrar numerosos barrios de San Bartolomé de Tirajana que todavía hoy día, en pleno siglo XXI, no tienen alumbrado público ni alcantarillado. Y sobre todo no se hace nada al respecto, ni se inicia nada. Yo no digo que las cosas se hacen de la noche a la mañana, pero después de 7 años algo se podría haber hecho. No podría, y es lo que más achaco al final al gobierno insular. Entiendo que tiene los municipios, pero al gobierno municipal, al PP que está gobernando abajo, a PP-AV, que no hayan sido capaces de planificar a medio y largo plazo. Oye, pues mire, de aquí a 8 años vamos a realizar una serie de obras que van a ir poco a poco pues poniendo los barrios en el siglo XXI. Pero en San Bartolomé de Tirajana, para el señor alcalde, por lo que veo, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Te vas por Melonera y es mejorable, pero todo está pues con las calles bien asfaltadas, con alumbrado, con alcantarillado, pero después, por lo que veo, los de el sitio, los rodeos, o Salobre, o Lomo a la Presa, otros sitios del municipio, que son personas que pagan sus impuestos, pues por lo que veo no tienen derecho a que le asfalten su carretera o tener alumbrado público para poder caminar por la noche por su barrio, o no tienen alcantarillado, tienen que todavía estar con pozos negros. Eso es una realidad de San Bartolomé de Tirajana. Y lo peor de todo, que después ve usted, como muy bien decía antes, al señor alcalde presumiendo de gestión, que si el Cabildo tiene 400 millones, el Ayuntamiento de San Bartolomé tiene más de 120 millones de euros en los bancos. Y presume de eso, de cómo un gestor público puede estar presumiendo de tener dinero en los bancos. O baja usted los impuestos, o ese dinero lo invierte en la gente. Lo que no puede ser que ese dinero esté ocioso ahí en un banco, dinero que es nuestro, de los que construimos. Y lo peor de todo, que se vaya a Fitur presumiendo de excelencia turística y hablando de lo maravilloso que somos, pero en nuestro barrio, en nuestro municipio, barrios, insisto, en el estado en el que están, o que no se haya hecho nada por las pequeñas y medianas empresas. Es que tenemos problemas serios en San Bartolomé que no se están atendiendo y insisto, todavía la desfachatez de presumir de buenos gestores. Es decir, que tenemos un problema serio y hay que ponerse a trabajar, y han tenido 7 años con mayoría absoluta para hacerlo, y yo creo que ya en lo que le queda de legislatura poco van a poder hacer, más allá de asfaltar 2 o 3 carreteras, las de siempre, las calles de siempre, para intentar pues ganarse como medida electoralista el voto de algún indeciso. Pero yo espero que los ciudadanos, especialmente en San Bartolomé, no nos dejamos engañar esta vez y apuesten por partidos que lleven una alternativa de gobierno. Yo insisto, yo no solamente me limito a criticar, critico la acción del gobierno, reconozco que también ha hecho cosas bien, eso es normal, pero sobre todo criticamos proponiendo. Oye, mire, esto está mal y le proponemos hacerlo así. Se podrá hacer mejor, se podrá hacer peor, pero hacemos propuestas. Y lo que pedimos es que no todas, pero algunas se escuche y se intente llevar a cabo. Pero es que ni una cosa ni la otra. La bandera de la economía en Canarias y en Gran Canaria es a través del turismo, es la mayor economía. Y nos vamos a las ferias internacionales, Fitur, Londres, Berlín, y ahí ofrecemos y promocionamos los municipios para que vengan a visitar Canarias en general. ¿Usted cree que un municipio como San Bartolomé de Tirajana, hoy por hoy, la primera bienvenida que le damos a nuestros turistas es cuando vayan por la altura de Juan Grande, recibirlo oliendo a mierda? Claramente, porque es lo que se huele en esa autopista Gran Canaria 1, de ese vertedero de Juan Grande. Pues la verdad que no es una buena bienvenida, pero bueno, es algo histórico que tenemos ahí, que ya nuestros gobernantes en su momento aceptaron, porque no es algo reciente. Sí es verdad, y hablando el otro día con una empresa que además son de capital canario, y me estaban comentando que hoy día existe
unos productos químicos que esos olores los reducen bastante, por lo visto, según me comentaban ellos, que así que hoy día existen avances para, no digo para eliminar el olor completamente, pero vamos para mitigarlo e intentar que no desprenda ese olor. Pero a mí me preocupa más la limpieza de las calles. Usted se da una vuelta por Playa del Inglés o por algunos barrios del municipio de San Bartolomé de Tirajana, y hace años, le puedo asegurar, que no pasa un equipo de limpieza con agua limpiando las calles. Y el olor a los animales, normal, cuando orinan en la calle, sí, o hacen o defecan, está impregnado, que cuando pasas por ciertas zonas de Playa del Inglés o de San Fernando, de Maspalomas, El Tablero, etcétera, está oliendo mal. Pero es que además, al anterior grupo de gobierno, en aquel entonces, Nueva Canaria y PSOE, cuando estaban gobernando, se les ocurrió la genial idea de instalar unos compactadores de basura. Y donde especialmente los instalaron fue en la zona de San Fernando de Maspalomas. Pues los vecinos de San Fernando de Maspalomas saben muy bien lo que les estoy contando. Cuando se va a tirar la basura en esos cuartos que han hecho, donde están esos compactadores, la falta de limpieza brilla por su ausencia. Es decir, la falta de limpieza es notoria. Y igual que le digo en las calles, también en esa zona donde se tiran la basura, pues está en un estado lamentable. Y la última que tenemos son que muchos vecinos pues comparten con nosotros pues cuestiones que ven que no les gusta del municipio. Nosotros muchas de ellas las publicamos, otras no. La última que nos compartieron fue la zona de tirada de basura que está en el mercadillo municipal, justamente un día que había mercadillo. Estaba lleno de turistas y la zona de basura daba hasta vergüenza. Quien pueda acceder al Facebook nuestro del partido, en Coalición Canaria de San Bartolomé, sabrá, es muy gráfico y lo verán explícitamente lo que estoy explicando. Y volvemos a lo mismo. Yo siempre digo que San Bartolomé y en los que nos han estado gobernando los últimos 15, 20 años, se han olvidado que en San Bartolomé vivimos personas y se han olvidado de hacer políticas para los que vivimos allí. Entonces, yo no solamente quiero defender que la limpieza de las calles es una buena imagen o es un buen elemento para diferenciarnos y generar una buena imagen o proyectar una buena imagen para los que nos visitan, para los turistas, sobre todo para los que vivimos allí. Las personas que vivimos allí tenemos derecho a que nuestras calles estén limpias. Que cuando vamos a tirar la basura no esté oliendo a mierda, como decía usted, porque eso no es insufrible, ni hay necesidad de eso. Y insisto, después de 7 años con mayoría absoluta han tenido tiempo para rectificar y darle medidas alternativas. Y tenemos un problema serio de limpieza del municipio, que de momento el ayuntamiento ha hecho caso omiso, y yo espero por el bien de todos que se pongan las pilas. Pero en este caso el tema de limpieza, hace muy poquito entraba una UTE y cogía ese servicio. Se vendía un buen platillo ese gran servicio que se iba a prestar a disposición de los vecinos y vecinas yo pienso que de todo San Bartolomé de Tirajana. Pues, no unos sí y otros no. Pues sí, bueno, probablemente no sé lo que se habrá en el pliego de condiciones, lo que se habrá acordado o establecido, pero lo que está claro es que... ¿Usted no cree que a lo mejor hay algún problema con la UTE y el ayuntamiento, la UTE, que no se esté cumpliendo con los parámetros o con los pliegos? Podría ser eso, pero sobre todo, y yo creo que tiene que velar cualquier cargo público, y en este caso el alcalde como máximo responsable, es que si no se ha establecido en el pliego de condiciones, pues hacer una adenda e incluirlo. Pero lo que está claro es que la falta de limpieza está clara, es evidente. Y simplemente hay que oler para saber de lo que estamos hablando y ver el estado de las calles o muchas de las calles del municipio. Y no le hablo nada de los barrios. Zonas como el Salobre, siempre la zona periférica de los barrios periféricos no solamente de San Fernando de Tablero, sino hablo de Castillo Romeral, Juan Grande, Aldea Blanca. He estado visitando
muchos de los barrios de este municipio y todos coinciden en lo mismo, el problema de la limpieza. No tenemos contenedores que respondan a un municipio pues más sostenible, que estén incluso escondidos, que no sean tan visibles, generar una imagen o proyectar una imagen de limpieza, de ser un municipio, de estar al día y en pleno siglo XXI, y no en algunos con contenedores como el siglo pasado, o con esos compactadores que se les ocurrió la genial idea de instalar en su momento, y cuando vas ahí tienes que entrar con las narices tapadas por el mal olor que hay. Insisto, tenemos dinero para invertir, no tenemos un problema de liquidez en San Bartolomé de Tirajana, ese no es el problema. Y hemos tenido un gobierno con 7 años con mayoría absoluta, se ha tenido tiempo y el apoyo político para hacerlo, pero sin embargo yo creo que tiene que ver mucho que el señor Marco Aurelio no vive en San Bartolomé de Tirajana, vive en Telde. Y claro, como no vive en Telde y nunca ha ido a tirar la basura, yo creo, en ese municipio, ni se anda en las calles como se las andan las personas que vivimos allí, pues yo creo que le importa muy poco la gente que vivimos allí. Y ese es un gran problema que tenemos en San Bartolomé de Tirajana, porque cuando nuestro máximo responsable público, el alcalde, no vive en su propio municipio, pues probablemente no es consciente de la realidad de las personas que vivimos allí. Pues con ese mensaje nos quedamos. Don Alejandro, se nos ha ido el tiempo, pero volando. Ha sido un placer tenerlo en esta casa. Gracias por estar compartiendo y nos ha dejado usted totalmente descolocado con esas enmiendas que ha presentado por parte de Coalición Canaria de San Bartolomé de Tirajana a los presupuestos del Cabildo Insular de Gran Canaria, cubriendo necesidades de la población del municipio de San Bartolomé de Tirajana, y que hayan sido desistida por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria, conformado por Nueva Canaria, Partido Socialista y Podemos, nos deja totalmente descolocados. Pues nada, muchas gracias a ustedes y a seguir batallando. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con el secretario local de Coalición Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, don Alejandro Marichal. La verdad que nos han dejado totalmente descolocados cuando se presentaba esas enmiendas al Cabildo Insular de Gran Canaria, los presupuestos de todos los gran canarios, las cuales son demandas históricas por parte de vecinos y vecinas del municipio de San Bartolomé de Tirajana, y sobre todo en viviendas donde viven en esas zonas del matorral, en esa forma de vivir que es lamentable y escandalosa, así de claro, inhumano, como vive esa familia en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y que por parte de Nueva Canaria, el Partido Socialista y Podemos en el gobierno del Cabildo Insular de Gran Canaria haya desestimado las enmiendas que presentaba la formación política de Coalición Canaria. Algunos se colocan en la foto para unas cosas, pero cuando tiene que estar al frente de la situación y de los problemas de los vecinos, parece que brillan por su ausencia. Pues seguiremos hablando de este tema y de otros temas más en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, pero ahora nos vamos a publicidad y volvemos nuevamente con ustedes con otro tema y con otro municipio después de la publicidad.